En la Universidad de Asbury, no soy muy bueno con el inglés, está habiendo un gran avivamiento. Y el avivamiento tiene que ver con estudio, acercamiento al Señor, a la presencia del Señor. Así que vamos a procurar no empezar las clases sin orar. La anterior vez oramos y hoy vamos a orar y que el Espíritu Santo en todo este proceso de estudio y de enseñanza nos esté ayudando, ¿no? Porque somos seres humanos limitados, en este tipo de cursos somos desafiados, como nuestra mente es limitada y pues nada, por muchos estudios que hagamos y tengamos, al final de cuentas siempre vamos a depender de Dios. Así que oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, Dios. Gracias por las oportunidades que nos das, Señor, de estudiar, aprender, conocer, ser beneficiados, Señor, por los dones de tu iglesia. Toda honra, toda gloria y toda alabanza te pertenece solamente a ti, Señor. Ayúdanos a aprender, a crecer, a ser buenos ministros, Señor amado. Bendice a cada estudiante aquí presente, los que no van a poder ver la clase en vivo, Señor. Bendícelo donde quiera que ellos estén, Señor amado. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor, y te pedimos que nos ayudes en este proceso. Queremos ser fieles a ti y hacer bien el trabajo que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, preguntas sobre otros dioses. Quizás la clase de hoy es un poquito larga. Vamos a estudiar cómo el mundo secular ha concebido esta idea de Dios. ¿Qué entienden las personas por Dios? Porque las personas dicen, no, porque yo creo en Dios, cuando lo estamos evangelizando, ¿no? Yo creo en Dios, ok, creer en Dios ya es un paso bueno. Ahora, tiene que ver mucho la forma en qué Dios crees. ¿Crees en un Dios? ¿Crees en varios dioses? ¿Cómo es tu forma de creer en Dios? ¿Es un Dios personal? ¿Es un Dios aislado? Entonces, hay diferentes formas de creer en Dios y es importante para nosotros los cristianos evangélicos conocer esas formas específicamente para saber cómo responderla. La clase de hoy, estoy grabando, ¿no? Sí. La clase de hoy se llama un acercamiento a las diferentes cosmovisiones. Ahora, ¿qué significa cosmovisión? Bueno, como la palabra lo dice, cosmo y visión, cosmo es mundo, y visión es lo que vemos. Cosmovisión es la forma en cómo las personas ven el mundo. Y todo lo que implica estar presente en esta tierra, vivir en una sociedad, religión, todo. Cosmovisión tiene que ver con todo lo que nos rodea. Entonces, bien, vamos a ver diferentes cosmovisiones, cómo otras personas, y digo otras porque no vamos a estudiar la cosmovisión cristiana, cómo otras personas entienden esto de Dios, cómo ellos creen en Dios, cuál es la forma en la que ellos creen. Si alguien tiene alguna pregunta o algo por el estilo, por favor levante la mano o le escribe por el chat. Yo voy leyendo el recorrido y a veces no hago pausas. Bien, hay 6 cosmovisiones principales, porque hay más. No está el teísmo acá ni el teísmo abierto, entonces son 6 principales, ¿no? El primera es el ateísmo, es una cosmovisión y es una filosofía. La filosofía está implicada en la cosmovisión. El ateísmo declara y afirma que no existe nada llamado Dios. Y entiéndase como Dios a un ser supremo, creador de toda la cosa sobrenatural. El que profesa una ideología atea no cree en nada que sea sobrenatural, cree nada más en aquello que puede ser estudiado a través del método científico. Deísmo, Dios existe, pero realmente no hace milagros ni está interesado en nosotros. Panteísmo, este es una cosmovisión hippie. Yo les digo hippie porque en los 60 se hizo muy popular esta gente de los hippies, y Dios es amor y todo es Dios, y Dios nos ama, y Dios es bueno, y Dios es amor. Entonces es una cosmovisión de que Dios está en el árbol, Dios está en el aire que respiramos. Y mire, no es que la persona está articulando la omnipresencia de Dios, eso es una cosa muy diferente. El panteísmo propone, y lo vamos a explicar más adelante, el panteísmo propone que técnicamente todo es Dios. Usted es Dios, yo soy Dios, Dios está en mí, Dios está en usted, Dios está en los animales, Dios está en todos lados. Parece absurdo para nosotros
la idea del panteísmo, pero tenemos que entender una cuestión, hermano. Hay gente no cristiana, obviamente, que la apologética trabaja en esto, que cree de esta forma. Entonces, mire, para nosotros puede parecer absurdo, ridículo, tonto, pero nosotros cuando estemos evangelizando, cuando estemos hablando con este tipo de personas, no vamos a llegar a decirle, mira, lo que vos crees es absurdo, tonto. No, si empezamos nuestra evangelización ofendiendo la cosmovisión de las personas, no creo que vamos a entablar un lazo de confianza o algo con el cual podamos hablar. Panenteísmo, Dios se desarrolla junto con el mundo. Deísmo finito, Dios existe, pero es limitado y es imperfecto. Y uno de los que más conocimos, politeísmo, famoso en las religiones hindú, existen muchos dioses. Vamos a examinar en cada una de estas ideas el punto de vista acerca de Dios, el mundo, el mal y los milagros, los valores morales y éticos. En esta presentación yo solamente voy a hablar sobre cómo debemos responder a cada cosmovisión. ¿Qué cree cada cosmovisión referente a Dios? Y cómo deberíamos de responder a esta cosmovisión. Ahora, lo demás de cómo cada cosmovisión articula el mundo, el mal, los milagros, los valores éticos, están incluidos en el PDF de esta lección, que no lo he mandado por si acaso todavía, lo voy a mandar terminando la clase. Entonces, hay algunos detalles de cada cosmovisión que yo no voy a tocar en la presentación, pero van a estar en el PDF para que lo lean. Sí, el tema es que el gnosticismo, existe una variedad de pensamientos en el gnosticismo. Hay gnósticos deístas, panteístas, porque el gnosticismo, que es una filosofía más que cosmovisión, plantea que, y hay que ver qué tipo de gnosticismo, es que la verdad el gnosticismo es bien variado, plantea que unos pocos iluminados pueden llegar a conocer ciertas verdades ocultas. Entonces, un poquito más específico. Vamos a ver si alguna cosmovisión acá habla un poquito del gnosticismo. Dice, el diagrama que sigue organiza esas variadas cosmovisiones de acuerdo con las opciones lógicamente posibles concernientes a Dios. Cada nivel del diagrama plantea una de las 4 preguntas básicas respecto a Dios. ¿Cuántos dioses hay? Mira, aquí vamos a construir una cosmovisión. A ver, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos creen ustedes que hay? ¿Hay un Dios? ¿Hay varios dioses? ¿Nosotros somos Dios? ¿Qué creen ustedes? Hay un Dios, hay 2 dioses, hay un panteón de dioses, nosotros somos Dios, Dios está en nosotros, por lo tanto somos Dios. Ya. Entonces, si ustedes creen que solamente hay un Dios, eso se conoce como teísmo. Creen un Dios. Teísmo y específicamente monoteísmo. Ya. Los judíos y los cristianos somos monoteístas. Esa es nuestra cosmovisión, monoteísta. Creemos en un solo Dios. No voy a hablar de los musulmanes, no creo que sea muy monoteísta. Bien, este Dios en el cual nosotros creemos ¿es finito o es infinito? Bueno, nosotros creemos que es soberano, poderoso. Bien. Un solo Dios sin Dios. No hay dioses, todo esto es innecesario, entonces el ateísmo no cree en Dios. Hay muchos dioses, eso se llama politeísmo. Finito o infinito. Hay algunas personas de otras religiones que creen que sus dioses son finitos y hay algunos que creen que son infinitos, tienen como un panteón. Entonces, por ejemplo, los griegos, Zeus era el dios de los dioses, el que estaba arriba, el que estaba en el Olimpo, el que mandaba por sobre todas las cosas, pero los otros dioses no tenían esta misma posición que Zeus, ¿no? Un poquito de mitología griega. Entonces, eso nos puede ayudar a articular que algunas religiones o algunas cosmovisiones creen en un Dios finito, ¿no? Para mí los dioses griegos y romanos parecen más hombres que dioses. Bueno, si Dios es finito, Dios es identificado con el mundo, panteísmo. Si las personas que creen que Dios es infinito están inclinadas más al panteísmo. Dios no es identificado con el mundo, un Dios finito. Si es infinito, entonces Dios es identificado también con el panteísmo, Dios no es identificado con el mundo, Dios no obra milagros, y luego tenemos acá el teísmo. A ver, Dios no es identificado con el mundo. Ya, entonces aquí va el teísmo. Creemos en un solo Dios. A ver, puedo anotar.
Ah, hay una opción. No, no me da la opción. Ya. Bien, vean mi puntero. Nosotros, aquí va nuestra cosmovisión. Creemos en un solo Dios, un Dios que es infinito, un Dios que no es identificado con el mundo, es decir, no es parte del mundo, a diferencia del panteísmo, que el panteísmo cree que este es Dios, porque nosotros somos dioses. En el teísmo nosotros identificamos Dios, criatura, creación. Entonces, bueno, como Dios no es identificado con el mundo, nosotros vamos por el teísmo. Entonces, así como nosotros tenemos una línea de cosmovisión, que obviamente la forma en la cual nosotros articulemos nuestra cosmovisión va a afectar a nuestros valores éticos, va a afectar nuestra forma de ver el mundo, va a afectar la forma en que nos relacionemos con las personas. Y mire, esto tiene que ver con bastantes cosas. Tiene que ver con filosofía, tiene que ver con sociología, tiene que ver con muchas disciplinas sociales, ¿no? Estos son estudios de ciencias sociales. El punto importante para nosotros es que esta es la forma en la cual nosotros creemos, que para nosotros no necesitamos justificarla, y existen una gran variedad de formas en que la gente opina y cree sobre Dios. Entonces nosotros llegamos con esta presentación, con este diagrama, llegamos a dos conclusiones importantes y prácticas. Número uno, imagínense que nosotros no nos perdimos en medio de tantas vertientes. ¿Por qué no nos perdimos? Quizás estábamos perdidos y tal vez creíamos en alguna forma de eso. ¿Por qué nosotros llegamos a una vertiente correcta? Bueno, ahí nosotros le damos la gloria al Espíritu Santo que nos ha guiado por la verdad. Los cristianos damos gloria al Espíritu de Dios, que es el que nos guía a la verdad. Entonces, una vez nosotros vemos que hay diferentes formas de articular a Dios o la creencia en Dios, nosotros podemos afirmar con toda base, y esta es la base técnicamente, y con toda seriedad, creer en Dios no es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Hay que creer en Dios de la forma correcta. ¿Y cuál sería la forma correcta de creer en Dios? Creer en Jesucristo como Señor, Dios y Salvador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque no solamente basta también solamente creer en Jesús. Los musulmanes creen en Jesús de una forma. Los judíos, algunos creen en Jesús de una forma. Entonces, importa lo que nosotros creemos, importa. Y por eso es una tarea bien alarmante, porque si nosotros, por lo menos como nosotros los cristianos lo vemos, si nosotros creemos de una manera equivocada, ¿qué decimos nosotros? Toda aquella persona que cree de manera equivocada, ¿a dónde va? ¿Alguien puede decirme a dónde van los que creen de manera errada? ¿Un voluntario? Al infierno. Correcto, se van para el infierno. Le guste o no, se van para el infierno. ¿Por qué? Porque la salvación está en Jesucristo. Entonces, hay gente que piensa que esto es algo liviano. No, mira, yo creo en Dios y la verdad no importa cómo yo crea en Dios. Yo creo que existe y es suficiente. No, no es suficiente. No, no es solamente, yo creo en Dios y ya. ¿Qué fraude? Que fuera tan fácil. No, no es tan fácil. Entonces, mire, cuando usted mira todas esas vertientes de creencias sobre Dios, yo me uno a usted y digo, gracias a Dios, porque caí en la verdad del Evangelio. Y no me agarró el diablo en todas esas interpretaciones de hombre, ¿no? Al final de cuentas son concepciones humanas, son las formas en cómo el ser humano ha pensado sobre Dios. Bien, entramos en materia. Deísmo. Y si Dios hizo el mundo y después simplemente lo dejó solo, los deístas tienen una visión de Dios muy parecida a la cristiana, salvo que piensan que jamás obra milagros. Es decir, ellos creen que Dios creó las cosas, de que Dios existe, pero Dios no está interesado en una relación personal con nosotros. Nosotros los cristianos creemos eso mismo, pero creemos en un Dios personal, de que Dios está interesado en lo que yo hago, en lo que yo no hago, en lo que yo creo, en lo que yo no creo. Hay gente, mira, hay gente secular, yo digo secular, mundana, porque no he escuchado a un cristiano que piense de esta manera. Yo no creo que a Dios le importa lo que hago, yo no hago. Yo no, por ejemplo, algunos jóvenes que yo evangelicé, ellos te decían lo siguiente, yo no creo que a Dios le importe con quién me acuesto
o con quién no me acuesto, o cuándo me acuesto, si lo hago antes de casarme, no casarme. Eso es, en cierto sentido, una concepción deísta, porque crees que Dios no está interesado en nada de esas cosas, y entonces ya no sería personal. Un Dios personal está interesado en las cosas que nosotros hacemos. Dice, somos más que... Sí, la verdad que sí, gloria a Dios por eso. Entonces, el deísta cree lo mismo que nosotros, Dios creó todas las cosas, es el creador, pero no está interesado en lo que hagamos o no. Este deísmo puede ser articulado influenciado en cierto sentido también por los gnósticos, porque había una vertiente antinomianista de los gnósticos que decía, no, mira, lo que importa es el espíritu, entonces como lo que importa es el espíritu, no importa lo que hago en la carne, no me afecta en nada. Entonces eran pecadores con ganas. Dice, concuerdan en que Dios hizo el mundo, pero creen en que lo deja trabajar a base de principios naturales. Él supervisa la historia humana, pero no interviene. Nosotros sabemos que sí interviene. Jesucristo es la mejor prueba. Pueden comparar a Dios con un relojero, hace un reloj, le da cuerda y bueno, lo deja que funcione. Los deístas surgen del periodo de las luces, en el siglo XVIII. Ponen la razón por encima de la revelación, puesto que esta última es un milagro. Algunos deístas famosos son Thomas Hobbes, Thomas Paine, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Usó sus criterios deístas para sacar todos los milagros de la Biblia. Su Evangelio de Juan termina en el capítulo 19 con las palabras: y el lugar donde había sido crucificado había muerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, los judíos por aquel sepulcro estaban cerca y pusieron a Jesús. En las Biblias normales, todo lo que sigue a Juan 20:21 trata precisamente de la resurrección. Entonces, el deísta, les pregunto algo, no estoy muy bien de acuerdo. ¿Benjamin Franklin no fue un presidente de Estados Unidos? ¿Alguien me confirma algo? ¿Me suena? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bien, mire, no todo el que habla de Dios realmente es cristiano, hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo debemos responder al deísmo? Bueno, ok, la premisa está. Dios existe, pero Dios no es personal. Esa es la premisa del deísmo. Vamos a ver qué nos dice Heisler. El deísmo es incongruente en su premisa más elemental. Los deístas creen en el milagro más grande de toda la creación. De todo, perdón, que es la creación. Obviamente, que es un milagro. Ahí tenemos una manera de responder. Los deístas no creen en los milagros. Bueno, la creación es un milagro. Pero rechazan lo que consideran milagros menores. Si Dios fue suficientemente bueno y poderoso para crear el mundo, no es razonable suponer que puede y también podría cuidarlo. Si puede hacer una cosa de la nada, más aún puede hacerlo a partir de algo. Como por ejemplo, cuando Jesús hizo el vino del agua. Al contrario de los pensadores del razonamiento del siglo XVII, los científicos de hoy no consideran que las leyes naturales sean universales ni absolutas. Esas leyes describen de alguna manera lo que vemos en la naturaleza, pero no, a ver, voy a mover un poquito para acá, pero no distan lo que debe de ser. Ah, ok. Bien. Me suena un poquito con la política de Estados Unidos. Bien, entonces, la manera en que Hegel responde a esta cuestión es que, bueno, número uno, si Dios es el creador de todas las cosas, ahí ya tenemos un milagro. Entonces, esto de clasificar en milagros menores, mayores, es otro asunto, y que no tiene sentido. Entonces, si Dios crea algo, ¿no podría Dios cuidarlo o interesarse por él? Bien, esta es la respuesta de Norman Geisler sobre el deísmo. Les pregunto yo, algún voluntario, ¿ya? ¿Cómo ustedes responderían a esta creencia? ¿Les sale alguna persona? Hay varias personas que creen esto, que están evangelizando en algún momento y le dicen, mira, no me hables de Jesús, yo creo en Dios, pero la verdad yo no pienso que a Dios le interese lo que yo estoy haciendo. Yo creo en Dios y para mí eso es suficiente, así que infierno, cielo, no me hables de esas cosas porque la verdad que no creo que a Dios le importe lo que yo hago. ¿Algún voluntario que quiera responder al deísmo?
Yo diría que si Dios no hubiera estado interesado en la humanidad, no hubiera enviado a su Hijo a salvar el mundo, que ya estaba perdido. Bien, muy buena respuesta. Me quedé pensando en que la persona te podría decir, pero ¿cómo sabes que Jesús existió? Bueno, yo ya hice una transmisión, ya le di fuentes que muestran que Jesús existió por fuentes no cristianas, y eso nos lleva a pensar en algo muy importante, realmente. La muestra mayor de que Dios está interesado en nosotros es que envió a su Hijo, y no solamente lo envió, murió, sufrió y resucitó. ¿Y por qué? Romanos 5:8. ¿Alguien tiene alguna Biblia cerca que pueda leer? Se cita Romanos 5:8. Mire, eso que dio la hermana Yolanda es una muy buena respuesta para evangelizar. Vamos a meterle Romanos 5:8 para darle, para darle, Amén, lo tengo aquí, pastor. ¿qué dice? Más fuerza. Fuerza. ¿Qué dice? Romanos 5:8. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gracias, hermano Wilson. Mire, ese es una tunda, es una fulminación al deísmo. Número uno, hay pecado. Usted ya entiende lo que es el pecado. El pecado es la infracción en contra de Dios. Entonces, a Dios le importa. A Dios le importa lo que nosotros hagamos. Hermano Anthony dice, Dios como creador siempre estará pendiente de bienestar de su creación, hará hasta lo que parece ser imposible. Amén. Eso es así. Entonces, el pecado es infracción en contra de Dios. Entonces, si es infracción, a Dios le importa. Número uno. Número dos, Jesús vino a morir. Está comprobado históricamente. Eso ya está, cómo discutirlo. Y no vino a morir porque sí. Según relatan los evangelios, que son documentos históricos, no solamente son palabras de Dios, son también documentos históricos. Según relatan los evangelios, Jesús vino a morir por amor a nosotros. Entonces, esa idea de que Dios nos creó y no le importa lo que hagamos es mentira, una mentira del diablo, una mentira del hombre. Dios vino, murió por nuestros pecados porque tú y yo le habíamos fallado a Dios y resucitó. Y resucitó para qué? Para darte vida eterna. Y ya mire, no voy a ponerme a evangelizar por si acaso, pero usted ya le sigue el argumento y Dios hace su obra. Panteísmo. ¿Y si el mundo es Dios? Una pregunta. Sí, dígame, hermana Marisol. ¿Se puede considerar a los siempre salvos como teístas? A los que creen en esa doctrina de siempre salvo. No, el salvo siempre salvo, que es la perseverancia de los santos, ellos podrían caer no en deísmo, ellos que podrían caer en, ¿cómo se llama? Antinomianismo. El antinomianismo es una concepción gnóstica en cierto sentido, de que afirma que no importa el pecado que puedas hacer en tu cuerpo, no va a afectar tu relación con Dios. Entonces, las personas que sostienen la perseverancia de los santos, que es el concepto teológico, y afirman de que no importa cuánto pequemos, nunca va a afectar nuestra relación con Dios, ellos caerían más en antinomianismo, hermana Marisol. Ese sería el concepto para que lo pueda buscar y leer con más detalle. Lo voy a poner en el chat, ¿ya? Gracias. Porque es un nombre medio raro, antinomianismo. A veces yo les voy a salir con unos nombres medio raros, si usted no entiende, me pregunta nomás. Ahí lo puse en el chat, usted lo puede buscar, y ellos caen, no digo todos, porque hay personas que creen de esa forma, pero no creen que por eso tienen que pecar y no va a afectar nada. Hay algunos que sí, y eso se conocen como hipercalvinistas, que creen que no importa lo que haga, está predestinado, y bueno, puede seguir adelante, pero eso ya sí se bordea por otros lados. Panteísmo, bien. Las religiones orientales, creo que muy pocos de nosotros hemos ido a Oriente, quizás por eso no estamos muy relacionados con este tipo de cosmovisión. Las religiones orientales son el asiento del pensamiento panteístico desde hace mucho tiempo. Filosofía que está entrando en Occidente, que
nuestro mundo, ¿no? Por medio del movimiento de la nueva era, bajo la forma de yoga, meditación, dietas, macrobiáticas y canalización. Son ese tipo de gente que están así. Y te dicen, tienes que concentrar tu energía. Mire, yo he visto, hermana, uno puede tener amistades con gente no cristiana, ¿no? Y no por eso uno cae en sus ideas, ¿no? He visto hermanas que se fueron a un café, a un té con sus amigas, y sus amigas practican yoga. Entonces, las hermanas fueron invitadas a participar yoga, llegaron y pensaron que era estiramiento, ejercicio, no sé, algo de ejercicio, y la pusieron a meditar y que tenés que concentrar tu energía. Hay que tener cuidado con esas cosas porque hay demonios ahí. Hay demonios ahí. Entonces, hermano Samuel, ¿iba a decir algo? No, es que me causa risa, ¿verdad? Porque pues, Algo peligroso. No, uno puede hacer ejercicio y una cosa es hacer ejercicio, trotar, levantar pesa, otra cosa es hacer yoga. So, hay gente que dice, gente cristiana, no, pero es que eso es ser religioso. No, olvídate, esto no tiene que ver con ser religioso, son cosmovisiones. Y la forma en que ellos articulan es que tenés que sincronizarte con las energías del mundo. No. Entonces, nosotros no lo podemos hacer. Definitivo. Es que mire, si usted va a una sesión de yoga, mire, le van a decir, medite y mantenga la respiración. Tiene que sincronizar su energía. A ver, si nosotros queremos meditar, agarramos nuestra Biblia, nos ponemos a orar y meditamos. Esa es la meditación cristiana. Pero la meditación del yoga no tiene que ver ni con Cristo ni con Dios. Tiene que ver con ponerte en armonía con el mundo. Usted me contestó una pregunta que yo tenía ya rato, o sea, haciéndomela yo misma, porque en sí yo no he practicado yoga, pero quería practicar tai chi, que más o menos es algo parecido, o sea, movimientos así de... ya, tai chi. Ajá. Claro. Yo precisamente quería preguntarle a usted, ¿será que eso está mal hacerlo? Como dice usted, eso es verdad. Si uno se pone en oración, si se pone con la Biblia y todo eso, uno se relaja, uno deja la carga, uno todo. Pero... le pregunto, ¿el tai chi para qué lo quería? ¿Para meditar, para relajarse? Para relajar. No, es que mire, el problema con esta disciplina de meditación, ahorita le respondo a Silvia, el problema con estas disciplinas de meditación es que están involucradas con el hinduismo, con el taoísmo y alguna forma del budismo. Es decir, no solamente es la disciplina de meditación, es religión y es cosmovisión, es un cúmulo de cosas. Es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Cristo, es lo que yo estaba diciendo al principio. Cuando hablamos de Cristo, no solamente hay evangelización, hay filosofía, hay cosmovisión, hay Biblia, hay teología. Hay un cúmulo de cosas que vienen con la declaración, Jesús es el Señor. Entonces, amén. Para uno hacer actividad física, que eso es lo que muchos cristianos buscan, actividad física, bueno, salir a trotar, hacer ejercicio en casa, eso puede ayudar a aliviar el estrés, pero esto de yoga y cuestiones así orientales, yo les recomiendo tengan cuidado, porque no solamente vienen esto. Por ejemplo, el karate. Yo tengo un profesor que practicaba karate, ¿ya? Un dojo y todo. Y él me contaba que él iba hacia algunos ejercicios, pero no se metía más allá, porque aparte del karate ya le hablaban de otras cosas, su sensei, ya se le llamaba, ya le hablaba de aquí, le hablaba de allá, entonces él mantenía en su límite, pues era profesor pastor, mantenía su límite y nada, él llegaba a lo que hacía y lejito de esas cosas. Así que lo que viene de Oriente, yo lo que les digo, no estamos muy acostumbrados, pero lo que viene de Oriente no viene solo. No es nomás ejercicio o algo, viene con otras cositas raras, así que hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento. Dice, el panteísmo es también el punto de vista de las religiones occidentales como la ciencia cristiana. El unitarismo, cientología y la teosofía. Hermano Carlos. Oh, sí, maestro, que yo quería hacer cinturón negro en yoga antes.
Pues mire, no creo que tanto con el carácter, no tanto problema siempre y cuando no agreda a nadie y no se mete en cosas raras. Maestro, le pido disculpas, era un comediante que es en República Dominicana, que él era cinturón negro, pero en yoga. Imagínense lo fuerte que era. Eso es peligroso. Eso de la meditación de los hindúes, el budismo, todo eso viene de ahí, de la supuesta meditación del dios Shiva, que todavía está esperando que la cascada de agua deje de tirar agua. Esos son demonios. Esos son demonios. Visto desde el punto de vista pentecostal, eso Claro. Y hay que tener cuidado porque, mire, los hermanos, hay hermanos en la iglesia que se mezclan, falta de orientación, entonces uno tiene que estar listo para explicar, ¿no? Dice, inclusive algunos de los primeros filósofos griegos eran panteístas. La verdad que los panteístas era algo muy común en los griegos. Como ciertos pensadores europeos posteriores, como Hegel, Benedict Spinoza, entre ellos. Esta cosmovisión ha sido recientemente popularizada por la película de Star Wars, La Guerra de la Galaxia. Así que los que les gusta Star Wars, tengan cuidado, hay que velar ahí. Cuidado con eso. ¿Cómo debemos responder al panteísmo? El panteísmo exige una absoluta devoción de sus seguidores y proporciona una cosmovisión general de toda la realidad. También destaca correctamente el hecho de que no podemos atribuirle a Dios las restricciones de nuestro lenguaje limitado. Sin embargo, la declaración básica del panteísmo lo anula. ¿Qué quiere decir? El panteísmo, mire, como Dios es infinito y nosotros los seres humanos reflexionamos en cuanto a Dios basado en la revelación general y la revelación especial que está en la Biblia. Más allá de lo que está en la Biblia, nosotros no vamos. ¿Ya? Mantenemos nosotros nuestros límites como seres humanos. El problema con el panteísmo es que no resuelve muchas cuestiones y la soluciona de manera fácil. Todo es Dios. Todo es Dios, Dios está aquí, Dios está allá y no hay más problema. Entonces, bien, esta es la manera en que Heisler responde al panteísmo. Algún voluntario que quiera responder al panteísmo, obviamente para responder, para refutarlo, decir que está mal y por qué está mal. Puede utilizar la Biblia, puede utilizar su razonamiento como usted quiera. ¿Algún voluntario? Pues pastor, con Génesis, con primer Génesis desde el principio, Dios hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y con esos versículos de Génesis del 1 en adelante, del capítulo 1 del versículo 1 en adelante, podemos refutar eso. O sea, solamente hay un Dios, no era todo Dios, solamente un Dios que fue el que hizo todo y separó las aguas vio que la luz era buena, separó las aguas de las tinieblas y todo eso. Con eso puede uno refutar a esa gente, porque porque ellos piensan que todo es Dios y no es así. Solamente hay un Dios, el que hizo absolutamente todo. Amén. Hermana Silvia, su respuesta está bien. Hermano Antonio, ahorita les voy a dar algo, sí, para que respondan algo más. Sí, hermano Antonio. Bueno, pastor, ¿verdad? Según el Salmo 103 que dice que reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos, ¿verdad? Podemos entender que nosotros somos creación de Dios, pero que no todo el mundo no es Dios. Si todo el mundo fuera Dios, no estuviéramos sujetos a las cosas que están pasando, a los terremotos, a las enfermedades, ¿verdad? Porque todo fuera Dios y la esencia de Dios es algo bueno y la esencia de Dios es la perfección. Es lo que yo podría, ¿verdad?, entender por eso. Bien. Les voy a darle una cita bíblica. Hay una composición que todavía no la vamos a ver al final y vamos a tratar de responderla. El panteísmo afirma que, bueno, todo es Dios y no tiene, en cierta forma, un tipo de politeísmo porque no tiene problema en aceptar la deidad en varias cosas. Hay un salmo, el Salmo 82, Salmo capítulo 82, versículo 1. Los que tienen Biblia se los voy a dar para que lo busquen. Salmo 82, 1. Todavía no ténganlo abierto, ténganlo listo, más adelante vamos a interactuar con eso, porque el Salmo 82 es una forma en que los panteístas y los politeístas afirman que hay más dioses, pero bueno, hace poco vi una joven TikTok que ella decía que los zombies están en la Biblia, y se agarró un pasaje, creo que de Isaías, no sé, que hablaba que los muertos iban a resucitar o algo así. Hablaba algo de la resurrección. Entonces, ella decía que ese texto hablaba de los zombies, que los zombies es verdad y
todo lo que Hollywood habla es porque tiene algo de verdad y utiliza la Biblia. Mire, cualquier persona, por no utilizar palabras irrespetuosas, cualquier persona puede utilizar la Biblia y citar cuanto texto le dé la gana, pero las conclusiones que llegan con esos textos para mí son peligrosas, ¿ya? Entonces, hay que tener un uso responsable de la Biblia. Le dejo el Salmo 82, más adelante lo vamos a discutir. Bien, panenteísmo. A ver, este no lo había escuchado mucho. El panenteísmo es la cosmovisión intermedia entre el panteísmo, que ya lo estudiamos, y el teísmo. También se le conoce como una teología procesal. Afirma que Dios es el mundo, lo que al alma, al cuerpo. Como en el teísmo, el mundo necesita a Dios para existir, pero al igual que el panteísmo, Dios también necesita el mundo para expresarse a sí mismo. Yo tengo particularmente cuidado con una expresión que sé que algunos hermanos no la han utilizado con ninguna mala intención, pero yo por este tipo de cositas tengo un poquito cuidado y trato de no utilizar esta frase. Dios necesita X cosa. Yo les doy la misma advertencia que yo tengo en mi corazón. Hay que tener cuidado cuando decimos que Dios necesita algo de nosotros o algo con nosotros, porque podemos reducir un poquito a Dios con esa afirmación. No, él no habla en todos los casos, solamente hay que tener cuidadito con lo que decimos. Dice, así que aunque en un sentido Dios está más allá del mundo, en otro, Él también es el mundo. Lo que está más allá de nuestra esfera se hace sentir, concentrándose a sí mismo en el mundo, de modo que Dios siempre cambia como cambia el mundo. Él está en el proceso de llegar a ser todo lo que puede ser. Esta es una cosmovisión recientemente desarrollada por los filósofos del siglo XX como Alfred North, Charles Horner, Schubert Ogden y otros, pero se basa en las ideas señaladas por Platón. Ninguna religión importante se suscribe al panenteísmo, por eso no es muy conocido, pero actualmente es enseñado en algunos seminarios cristianos. El movimiento feminista lo respalda parcialmente y es usado por la teología de la liberación de los marxistas sudamericanos y sudafricanos. Entonces, el panteísmo, Dios es el universo. El panenteísmo, Dios está en el universo. Y eso nosotros sabemos que Dios trasciende el universo. Dios no es personal, en el panenteísmo Dios es personal. Dios es infinito, en el panenteísmo Dios es finito y está como en un desarrollo, en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Dios es eterno, Dios es temporal. Entonces lo que hace el panenteísmo técnicamente es que mete a Dios en los mismos estándares de la creación. Ese es el problema del panenteísmo. A ver, ¿tiene una respuesta? Ya, a ver, veamos la respuesta de Hegel primero antes de yo darla. El panenteísmo ve a Dios en íntima relación con el mundo, capaz de incorporar a su relación el pensamiento científico moderno con toda facilidad. Uno debe plantear con sencillez cómo empezó a formarse todo el sistema. Algo así como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si el polo potencial vino antes que el real, ¿cómo se materializó alguna vez? El polo real no pudo haber venido primero porque no tenía el potencial para llegar a ser. Ya. Lo que está diciendo acá es cómo Dios pudo crear todas las cosas y él mismo estaba en desarrollo. La única respuesta sería que algo más creó la esfera completa, y ese es el problema. Si metemos a Dios en los estándares de la creación, es decir, finito, mutable, limitado, entonces, si Dios es eso, no puede ser trascendental, no puede ser infinito. Es que para que sea Dios tiene que ser todopoderoso, soberano, no sé, tiene que ser lo que está arriba, más allá. Si lo ponemos en menos de eso, no hay forma en que sea Dios. Se precisó un creador tras el proceso, como Maxwell, Escher, al trazar las manos que se dibujan eternamente honrados. Entonces, se necesita un Dios trascendente para crear una gallina que pusiera los huevos. Entonces, el problema con el panteísmo es ese, que meten a Dios solamente como un líder que está en el mundo, que coopera con el mundo, que es interdependiente con el mundo,
y que Dios está cambiando continuamente. Dios es constantemente perfeccionado. Bueno, ¿algún voluntario que quiera responder al panenteísmo? Quisiera, Dios les bendiga a todos. Amén. No tengo la cita bíblica como tal, ¿verdad? Dónde queda, pero Cristo en un momento dado dijo, Señor, glorifícanos con la gloria que teníamos antes de la creación. Yo creo que eso es un pasaje bíblico, nos denota lo que nos quiere decir a nosotros, es verdad que ya Dios había sido glorificado mucho antes de la creación y que no necesita la creación, no necesita lo creado por él, sino que la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Así que eso es mi aporte. De hecho, hermano Iván, Pablo en Colosenses justamente, que es de donde viene la cita, estaba peleando con unos gnósticos que tenían unas ideas similares. No recuerdo muy bien a ciencia cierta en que creía en los herejes de Colosenses, pero tenían que ver con eso. Los herejes de Colosenses, los gnósticos de Colosenses, estaban articulando a Jesús como una criatura, como algo menos, ¿no? Entonces, gracias, hermano Iván, por su respuesta. Y la verdad que sí, para que Dios sea Dios, tiene que ser todopoderoso. Por ejemplo, la pregunta que es un ateo. Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? ¿Alguien que responda? Pastor, con respecto a lo que, no sé si responda a la pregunta que usted está haciendo, pero con respecto a lo que usted dijo de que tenemos ese error de que decimos que Dios necesita de nosotros, yo me acordé en ese momento de lo que dice el Salmo 50:12, me enfoqué en ese, donde dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros, o sea, está hablando acerca de los sacrificios, acerca de los holocaustos, y dice que él no necesita nada de eso, porque en realidad, como está afirmado en el 12, si tuviese hambre no nos lo diría a nosotros, porque en realidad no necesita absolutamente nada de nosotros. Sí, gracias, hermana Silvia. Y mire, algunos hermanos, por ejemplo, están predicando, y como le digo, a veces cuando uno está predicando, uno habla y como que no piensa mucho en lo que dice. Dice, Dios no es creado, claro. Sí, eso es, hermano, uno responde así. Si Dios tuviera creación, si Dios tuviera creador, ya no sería Dios, sería creación. Para que sea Dios, tiene que ser el creador supremo de todas las cosas. Ahora, que no quieras aceptarlo, ya es tu problema. Mire, hay algunos hermanos, por ejemplo, que dicen, Dios necesita hombres y mujeres que se levanten en la... Ya, entiendo el punto de la predicación, entiendo lo que el predicador quiere transmitir, y quizás algunos de nosotros cometimos eso, por si acaso. Pero nos ponemos a pensar, ¿realmente Dios nos necesita? Por ejemplo, voy a volver a meter el avivamiento de Ashbury. No se necesitó algún predicador internacional. Y mire, eso nos debe llevar, vamos a ponernos un poquito pentecostales. Para que suceda un gran avivamiento, Dios necesita algún hombre, bueno, Dios puede, oiga bien, Dios puede de la nada, ¡pum!, crear un gran avivamiento, sin necesidad de un hombre. Ahora, de que Dios lo haga a través del hombre, y a Dios le gusta hacerlo de esa forma, amén, gloria a Dios, eso es correcto. Yo no, tampoco estoy diciendo que Dios no utiliza a los hombres, porque los utiliza. Pero el punto es, cuando nosotros hacemos este tipo de afirmaciones, debemos de pensar un poco en lo que estamos diciendo. ¿Dios realmente necesita? No. Entonces, a veces tenemos buenas ideas y debemos de procurar un poquito utilizar quizás las palabras correctas. No es algo que lo vamos a condenar, vamos a dar al infierno, hermano, sino que es una invitación a reflexionar cuando nosotros decimos Dios necesita o algo así. Yo particularmente, para no caer en ese error, yo prefiero no usarla, honestamente. Prefiero no decir eso, no usarlo. El problema de decir que Dios no necesita es que le da soberbia y orgullo al hombre. No, claro que sí. Porque entonces cuando hablamos de necesitar es como si no pudiera vivir o existir sin nosotros. Es como entonces, que Dios necesita a hermano Iván para que traiga fuego. Exacto. Como si nosotros tuviéramos una importancia verdaderamente. Mi pastora dice que Dios no nos necesita a nosotros, nos hace sentir que nos necesita por amor. ¿Me entiende? Nos hace sentir que nos necesita por amor, pero Él no nos necesita. Realmente Dios no necesita al hombre para nada.
¿me entiendes? Y la realidad es que en este tiempo el problema que tenemos es que la gente dice, oh, Dios necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios, pero no, Dios no necesita de nosotros. Y el orgullo se ha subido tanto hoy en día, es por esta misma causa, porque siempre le decimos al hombre como si Dios necesitara del hombre, y realmente no es así. Porque inclusive dice que antes de la relación de nosotros tener con Dios, Dios nos escoge primero a nosotros. Si no me equivoco, está en el libro de Juan capítulo 15, si no me equivoco. Es que Dios nos escoge a nosotros primero. O sea, aún la relación de nosotros y el hombre comienza por Dios, no por nosotros. Amén, eso es así. Mire, para ir avanzando, porque el tiempo corre, hay un predicador, para que reflexionemos en nuestro corazón, ¿no? Hay un predicador, me dice lo siguiente, ¿sabes qué, Joel? Si yo no predico acá, Dios no se mueve. Él, bueno, todo estaba apagado, la verdad. Él llegó, predicó y cayó la gloria y todo eso, ¿no? Y luego llegó, era un amigo mío y me dice, si yo no predico acá, o si yo no estoy acá, no recuerdo cómo fue exactamente la frase, Dios no se mueve, dice. Y no es el único predicador que yo he escuchado que dice eso. Y les tengo una noticia. No todos los predicadores lo dicen, pero lo piensan. Y es peligroso. Porque usted sabe, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, es un poquito blasfemo llegar a pensar de que Dios me necesita para que Él se mueva en medio de su pueblo. Así que no es el tema de esta noche, pero una pequeña reflexión pentecostal. Deísmo finito. Y si Dios no es todopoderoso, el panenteísmo no es la única cosmovisión que sostiene que Dios está sujeto a limitaciones. El deísmo finito afirma que Dios se parece mucho al Dios cristiano, salvo que no es perfecto. Y eso es lo que quieren los ateos y los inconversos, de que Dios peque, de que Dios tenga falla, de que Dios tiene errores. Dios es limitado en poder y naturaleza. Esta cosmovisión ha sido sostenida por muchos, desde Platón a la fecha, pero nunca fue adoptada por una religión en particular, aunque recientemente Ravid Kushner la popularizó en su libro. Amén. Ese libro, no soy muy bueno con el inglés. Cuando a los buenos les ocurre algo malo. A causa de la muerte prematura de su hijo, este autor concluye, Dios quiere que el justo lleve una vida pacífica y feliz, pero a veces no puede hacerlo. Hay algunas cosas que están fuera del control de Dios. Entonces, mire, nosotros somos cristianos, hermano. Creemos que Jesús es Dios. Pero yo he escuchado a personas cristianas en momentos de crisis, en momentos difíciles, hacer declaraciones que yo digo, hay que evaluar muy bien nuestra fe. Esta persona dice lo siguiente por las razones. Una vez una persona a mí me dijo, igual estaba pasando cosas malas, me dice lo siguiente, yo no entiendo por qué Dios es malo, por qué Dios permite que me pase, y eso tiene que ver con la pregunta filosófica del mal. Yo no entiendo por qué Dios permite que me pase esto, me pase lo otro. Mire, yo no los conozco a todos acá, todos son estudiantes nuevos, la mayoría, y espero que podamos continuar un par de años juntos aquí creciendo. Pero yo estoy seguro, hermano, que en algún momento usted y yo pasamos un momento muy duro en nuestra vida, un momento que fue duro, fue malo, fue amargo, lloramos, nos partieron el corazón, no sé, pasó una desgracia, pasó algo malo. Y los que, bueno, nos mantuvimos en la fe, porque la mayoría que caen en eso se terminan desviando, los que nos mantuvimos en la fe después de pasar esa desgracia, nosotros vimos la bondad de Dios en medio de todo ese desastre. Entonces, estas personas, o este deísmo finito, que para mí es una evaluación o una respuesta a Dios basada en la experiencia personal de las personas. Es decir, si tuviste una vida mala, si las cosas no te salieron como querías, entonces si algo está mal en tu vida, la culpa tiene que ser de alguien más. Y qué mejor que culpar a Dios, así te libras de todas tus responsabilidades. Entonces, hay algunos cristianos que pueden caer en este tipo de pensamiento cuando la vida no les va como ellos desearon. ¿Cómo debemos de responder al deísmo finito? Esta cosmovisión ve el mal de una manera muy realista y plantea realmente una muy buena pregunta. ¿Cómo puede reconciliarse la presencia del mal con la existencia de un Dios todopoderoso? Sin embargo,
Al igual que cualquier otra cosa finita, un Dios finito necesita una causa. Además, un Dios imperfecto no es digno de ser adorado ni venerado. No obstante, el Dios perfecto e infinito no tiene estos problemas y es capaz de vencer al mal, puesto que tiene tanto el deseo como la vida para hacerlo. Vamos a ver otro capítulo con eso más adelante. Miren, nosotros hasta el sol de hoy podemos llegar a una reflexión cristiana. Hemos pasado cosas buenas, hemos pasado cosas malas, y hasta el día de hoy, en medio de todas esas cosas malas que hemos vivido y hemos pasado, Dios nunca nos ha fallado. Entonces, eso es una muy buena manera. Y yo sé que ustedes tienen muy buenas respuestas sobre esto, así que voy a saltarme de preguntas. Sé que tienen buenas respuestas. Politeísmo. Bien, a esto quería llegar. ¿Ya tienen el Salmo 82 listo? Un voluntario que lo lea. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Gracias, hermana Sandra. Ahorita vamos mientras tanto, mientras yo voy leyendo lo de acá, vaya pensando en ese pasaje, porque hay varios elementos ahí que nos van a poner a pensar. Bien, esto es sencillo de explicar. El politeísmo afirma que hay muchos dioses, pero finitos, que imperan en reinos separados del universo. Por ejemplo, en la antigua Grecia, en Roma y en Noruega, son buenos ejemplos de esta cosmovisión. Había un panteón de dioses, varios dioses gobernando, algunos gobernaban el agua, otro el infierno, otro la tierra, otro el aire, una administración de varios dioses. Cada dios tenía un cierto dominio y era adorado como supremo en su propio aspecto. Bueno, no voy a explicar este politeísmo. La religión politeísta más grande y de mayor crecimiento en los Estados Unidos y Norteamérica es el mormonismo. Aunque su aparato de relaciones públicas quiere hacernos creer que son una denominación cristiana, su doctrina dice algo diferente. Dice, Dios mismo fue una vez como nosotros, un hombre exaltado y entronizado en los cielos y más allá. Entonces, aquí es la vida eterna, conoce el verdadero y único Dios sabio que aprende cómo ser Dios tú mismo, igual que lo hicieron todas las cosas. El hinduismo también tiene un panteón de dioses, siendo Shiva, si no me equivoco, el dios máximo, el dios de la destrucción, el dios que está por encima de todas las cosas. El politeísmo es muy famoso en religiones orientales. Los cananeos, las religiones sumerias de los tiempos bíblicos, también tenían un panteón de dioses, a Baal, a Sera, etc. Entonces, el politeísmo es algo que nosotros ya conocemos muy bien. Antes de entrar a cómo debemos responder al politeísmo, algunas personas hablan de un politeísmo y bueno, la gente del mundo utiliza la Biblia para lo que le conviene, ¿no? Y hablan y dicen, mira, Salmo 82 dice que hay más dioses. Y Dios está en una reunión, como en una panteón, con estos dioses, y Dios los está juzgando a estos dioses. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué significa este pasaje? ¿Hay más dioses? ¿Hay un panteón de dioses y Dios es el Dios supremo? ¿Por qué Dios los está juzgando? Porque Dios les dice, porque de eso dice el Salmo, ustedes son dioses, pero van a morir como hombres. Son libres de compartir lo que piensan. Maestro, Sí, menos Samuel. cuando vemos, si no me equivoco, creo que es el libro de Isaías. Él dice que fuera de mí no hay Dios, no conozco ninguno. Yo soy Jehová.
Yo soy el creador. Amén. Amén. Pastor Joel, disculpe. Sí. Algunos comentaristas dicen que esos son jueces. Entonces, pero según Michael Hazel, por lo que he podido leer, él dice que el pueblo de Israel en sí era politeísta porque creía en otros dioses, pero Dios estaba por encima de esos otros dioses. Por ejemplo, Baal y todos esos otros dioses que, por ejemplo, él usa ese salmo como un ejemplo también. Claro, Israel en múltiples ocasiones, eso es un buen contexto, gracias hermano Luis. Israel en múltiples ocasiones cayó en politeísmo y sabemos que de hecho el politeísmo fue lo que nos llevó a la desgracia. Y ahora bien, para entrarnos en cosmovisión, hermano Samuel, es verdad, no hay ni uno como Jehová, eso es correcto. Pero nosotros hemos visto hermano Iván, sí. Referente yo creo que si lo leemos con un poco de pausa, dice, ¿hasta cuándo juzgaré injustamente? ¿Aceptaréis las personas de los impíos? Y aceptaréis las personas de los impíos. Si venimos a ver, o sea, lo primero que está exponiendo es que juzgan injustamente y hace la pregunta. Y entonces cuando comenzamos a leer, es lo que está juzgando porque ellos están tomando un papel, es como un paralelismo del hombre, tomando un papel de dioses, queriendo juzgar a los hombres, y entonces le dice, ustedes van a morir, ustedes son iguales que ellos prácticamente. Eso es para mi entender lo que está cabiendo como un paralelismo del hombre que se sienta a juzgar, porque realmente Dios no los puso a juzgar a ellos, entonces ellos están juzgando injustamente. Claro, cuando Dios le dice, ustedes son dioses, pero como hombres moriréis, ¿a qué se refiere? Pastor, creo que se refiere también a los líderes de iglesia o de religión que comienzan ellos en el buen camino del Señor y después se desvían y tienen un sinnúmero de personas que lo siguen. Y es como usted dice, hay gente que el día que ellos no cantan en el ministerio de alabanza no sirvió. El día que ellos no tocan el instrumento estaban desafinados. El día que no van al culto no se sintió nada. Si no es fulano que ora, pero así mismo, sí, cuando comienza a crecer su popularidad, sus predicaciones, su salida, hay gente que lo idolatran de tal manera que eso es increíble. Sí, hermano, yo tengo un pensamiento, ¿verdad? Sí. El hombre siempre ha tenido el deseo, el instinto en sí de creer en algo. Y lo que yo veo es que el hombre inventa sus propios dioses. Y al inventar sus propios dioses, el problema aquí es que rechazan al verdadero Dios. No quieren reconocer que está el Dios todopoderoso que creó todas las cosas, pero es el mismo hombre en su mente creando diferentes dioses, porque realmente no existen. Bien, debemos de plantearnos la cuestión. ¿Existen otros dioses aparte de Dios? No. Pastor, yo pienso que aquí se manejan, pienso yo que se manejan varias situaciones. Una, aquí está hablando de los dioses paganos. Está hablando de los dioses paganos en que Israel creía y, como usted dijo, se hicieron a la idolatría. Ese es un punto. El segundo punto está hablando de la arrogancia del hombre al sentirse superior, a querer ser Dios. Y lo vemos hasta en el tiempo actual, que los científicos y todo quieren hacer cosas superiores a Dios. Se inventan cosas o quieren hacer las cosas que Dios por naturaleza puso en hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Quieren hacer bebés fuera del útero, científicamente, o sea, no dentro de la madre, 9 meses fuera del útero. Esa es arrogancia y a eso también se refiere el Señor, de la arrogancia del hombre. Entonces dice, andan en tinieblas y no han entendido verdaderamente qué es lo que pasa en los cimientos de la tierra, porque la tierra está temblando también aparte en este momento y siempre ha sido así. O sea, el mismo hombre quiere hacer lo que Dios, o se cree muchas veces superior a Dios. En la escala baja, sí, dígame. Perdón que le interrumpa. ¿Puede leer el versículo 6? Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo,
pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Bien, se da cuenta que entramos en algo. Dios en principio da un buen testimonio de estos individuos y después, como hicieron su trabajo mal, Dios lo juzga. Porque Dios está en la reunión, en la congregación, en la asamblea, en el concilio, como queramos llamarle. Dios está ahí para juzgarlos a ellos, ¿ya? Ahora, mire, hermano Iván, sí, realmente nuestro monoteísmo profesa a Dios como un absoluto, ¿no? El creador de todas las cosas. Exacto. Aunque la Biblia también habla de otro Dios, pero nosotros diríamos con D menor. ¿Cuál es el otro Dios con D menor? Oh, los dioses pequeños que el hombre crea. Satanás. El diablo. El No, demonio, es que el Satanás, demonio. no es Dios. El diablo es el Dios de este siglo, ¿no? Es el príncipe. ¿La Biblia dice Dios o príncipe? A ver, acuérdenme que no me acuerdo el texto. Yo tampoco voy a buscar. Príncipe. Dios Dice de que es el este- príncipe de este mundo. Es el príncipe de este mundo, sí. Segunda de Corintios 4:4. Voy a buscarlo. Pastor, también, disculpe, Sí. también Deuteronomio 17, 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses en minúscula y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas y no toma cohecho. Amén. Gracias, hermano Cristo. El Segunda de- 4:4 Sí, ¿qué dice? de Segunda de Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Mire, a ver, le voy a explicar a dónde quiero ir. Yo creo que nos entramos un poquito a la cosmovisión judaica. Y mire, nosotros lo articulamos de una manera diferente, todo tiene que ver con articulación. Pablo dice que el que adora a un ídolo, ¿a quién adora? A los demonios. A los demonios, ¿no? Y ya sabemos que todos estos ídolos, todos estos dioses, hacían, bueno, milagros, ¿no? Hasta el día de hoy todos esos yesos hacen milagros. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. La Biblia no tiene problema en decir que hay otros dioses, como Satanás, le llama el Dios de este siglo, no tiene ningún problema con decirlo. Porque como ustedes vieron, el politeísmo hebreo era un problema serio. Pero mira, era un problema porque los judíos creían en varios dioses o porque servían a otros dioses. ¿Cuál era el problema? Porque servían. Bien, entonces Yahvé, el Señor dice, ustedes son míos. No van a servir a dioses extraños, que hoy con el Nuevo Testamento y la carta de Pablo a los Corintios, ya sabemos que esos dioses extraños eran demonios. ¿Y los demonios qué eran antes de ser demonios? Ángel. Ángeles. Ángeles. Ya. Mi punto es, siempre ha existido seres Oh, entiendo por espirituales. dónde va. Seres espirituales, aparte de nuestro Señor Yahvé, siempre ha habido. Entonces, cuando alguien nos quiere presentar, mire, es que hay un concilio y hay un montón de... No, a ver, yo te quiero explicar algo. Mire, yo les voy a dar la explicación que sigue este erudito Mike Heiser, aunque hay otras explicaciones igual buenas que dicen que son jueces o algo. Yo les voy a dar la que yo sostengo, ¿ya? Yo les dije que iba a dar mis opiniones también. El Salmo 82 no está presentando como que todos los dioses son por iguales o algo por el estilo. No. El Salmo 82 está presentando a Yahvé como el Dios supremo, creador de todas las cosas, que como leímos en otros pasajes, no hay nadie como él, y está juzgando a estos personajes, ya sean físicos o ya sean espirituales, independientemente de la posición que tengamos sobre esto. Dios los está juzgando. Porque, bueno, el texto nos dice que hicieron las cosas mal. Entonces Dios los está juzgando y los está condenando. Entonces el Salmo 82 en ningún momento está diciendo que hay un montón de dioses que son igual a Yahvé. Eso es el politeísmo en su máxima expresión. El politeísmo presenta que hay una reunión de dioses y todos son coiguales. Y no, Dios está por encima de todos estos personajes. Entonces Pablo dice,
El Dios de este siglo está trabajando, pero ¿qué? El Dios de este siglo también va a ser juzgado, ¿no? Y también va a ser derrotado. Y Dios lo va a vencer. Entonces, todas estas huestes espirituales que las religiones cananeas los concibieron como dioses, no podemos negar que son entes espirituales, son principados, son demonios que antes sirvieron al Señor, que en algún punto se descarriaron, independientemente en qué punto. El punto es que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Entendieron lo que quise comunicarme? Amén. Amén. Entonces, le doy esa explicación porque no es que el Salmo 82 o otros pasajes nos están presentando un politeísmo. Ahora, voy a concluir con esto. Esto tiene que ver con cosmovisión. Bien, nosotros los cristianos, aparte de ser monoteístas, creemos en la Trinidad. Amén. ¿Todos creemos en la Trinidad acá? Amén. 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 Amén, amén, amén. Bien. Una vez hablaba con un hombre, es un hombre de Dios, no es un hombre de Dios, fue un líder que yo tuve que me ayudó a crecer como predicador, no voy a decir que no. Y en mis tiempos, estaba creciendo uno como un niño en la fe, tiene bastantes preguntas. Entonces yo le pregunto a este evangelista, tengo una duda, dentro de la Trinidad, dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿quién es el más grande? Y él me dice, mira, el Padre es más grande que el Hijo, más grande que el Espíritu Santo. Él es el que está por encima de los dos. Ah, ya. Yo no me puse a discutir, ¿verdad? Yo le creí porque pues, era niño en la fe. Y, pues, usted sabe, cuando un niño en la fe o está aprendiendo, uno no discute con alguien que le está enseñando. Normalmente no. Algunos que sí, pero normalmente no. Ahora, le pregunto, esa afirmación que el evangelista me dijo, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? Hablando de la Trinidad, ¿no? Incorrecta. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Es falso. Yo, Los tres son uno. Exacto. sí, yo pienso que si los tres, yo pienso que los tres trabajan de la mano. O sea, sí que son uno. Había un testigo de Jehová. Mire, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero está bien, era incorrecto. Diferentes Bueno, yo me funciones. lo creí, gracias a Dios nunca lo prediqué. Gracias a Dios nunca lo prediqué. Yo me lo creí. Mire, eso es una herejía, sí, es una herejía cuando empezó la palabra. Ahora viene un testigo de Jehová y me cita aquel texto, ¿no? No, pero Jesús dijo que el Padre es mayor que él. Y por eso el Padre es el más grande. Lo sabía que iba a decir eso. Tiene que Está ver con, citando. mire, pero le voy a decir porque estoy llegando a eso. Tiene que ver con el politeísmo, porque aparte del Salmo 82, algunas personas han planteado que la Trinidad es un politeísmo. Por ejemplo, los unitarios o los de la Iglesia Pentecostal Unida creen que nosotros somos politeístas porque creemos en la Trinidad, pero articulemos un poquito de esto. Hermano Iván, sí, responda. No, prosiga, pero sabía que iban a decir que iba por ahí, ¿me entiendes? Sabía que iba a decir eso, pero Jesús no estaba queriendo decir eso. Jesús estaba hablando porque él estaba encarnado en la tierra como hombre también, ¿me entiendes? Eso es lo que estaba queriendo decir, por eso es que lo estaba poniendo más arriba. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en contra? ¿Alguien quiere refutar al hermano Iván? Yo lo único que digo es que los tres tienen la misma esencia, son uno. Es la misma esencia. ¿Están todos de acuerdo? Miren, la palabra que nos va a unir con todo esto se llama coeterno, coiguale, cosoberano. Cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo subordinado al Padre. Eso ya lo sabemos, fue obediente al Padre. Pero esa subordinación no es eterna, fue temporal mientras él estaba encarnado. Por eso es que Jesús dice que un Padre mayor que yo en ese sentido, porque estaba subordinado temporalmente. Una vez él resucita, nosotros vemos que el Padre le exalta hasta lo sumo y es y los tres están trabajando unidos. Bien, concluyo con eso, amado hermano, sobre la Trinidad para evitar futuras confusiones con alguien que nos vaya a discutir. Correcto. Para concluir la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? El profesor nos explicó algo muy bien. Con esto hemos concluido.
Usted lo explicó todo muy bien, pero Perfecto. yo continúo diciendo que el hombre es el que se inventa a los dioses, porque solamente es Dios y detrás de otros dioses que puedan haber es el enemigo, los demonios Claro, moviéndose. Eso realmente sí. el hombre es el que crea su propio Dios. ¿Y sabe por qué el hombre prefiere a otros dioses antes que el verdadero? Porque los otros dioses les dejan hacer cosas, las cosas que ellos quieren hacer, pues, ¿no? Entonces, mucha gente no quiere el Dios verdadero porque el Dios verdadero dice santidad. Van a ser santos para mí. Entonces, a la gente no le gusta la santidad. Bien. Pero pregunta, hablando del Salmo 82, para, ¿verdad?, sacar de duda. Cuando habla de muerte, está hablando de muerte espiritual y muerte física. Bueno, moriréis como hombres. Los espíritus inmundos no mueren. La muerte normalmente se entiende como juicio o condena, dependiendo del contexto. Si el versículo 6 dice que son hijos del Altísimo, son hijos de Dios, tendríamos que decir, por ejemplo, si no son seres espirituales, que eran reyes justos. Pero no, por lo menos yo particularmente se me hace difícil ver que es una referencia a seres humanos. Yo particularmente creo que ese juicio es un juicio condenativo, porque los ángeles que se rebelaron en contra de Dios están condenados para la muerte eterna, ¿no? Que es en el lago de fuego. Entonces, ellos no pueden decir que viven eternamente, que van a vivir por la eternidad, como podemos decir los cristianos, como podemos decir los ángeles que se mantuvieron fieles. Pareciera que fue una rebelión angelical, no se dice en qué momento hicieron las cosas mal, no se dice, hay cosas que el texto no lo dice, yo prefiero no decirla, pero como les digo, no, yo particularmente no me inclino mucho a una posición humana. Hay otros comentaristas que sí se inclinan, que dicen que eran reyes, que eran jueces, ellos tienen sus argumentos, tienen sus razones, me parecen buenas, pero por lo menos no me inclino yo a esa posición. Esa sería mi respuesta, hermano. Hermano Anthony. Sí. Hermano. Un momento, hermana Sandra, ahorita le doy la palabra. Sí, pastor, tenía una pregunta. Sí. Esta alusión del Salmo 82 de los que está hablando de esos dioses. Sí. Cuando vemos en Job que él llama a los hijos, ¿verdad? Cuando el caso de Job está en el de arriba para la reunión, ¿no? En la reunión, ¿sabe? Tiene que ver con ese Salmo 82. Es un paralelo, o por lo menos como yo lo veo, es un paralelo. Los ángeles en algunos pasajes son llamados hijos de Dios. Es raro que se le llame dioses, por si acaso. Eso es algo particular del Salmo 82, quizás, y de algunos otros pasajes. Pero es un paralelo de una reunión. En Primera de Reyes o Segunda de Reyes, no recuerdo muy bien, hay también una reunión cuando Acab y el otro rey, no me acuerdo, y Dios se levanta un espíritu y dice, yo voy a ir como espíritu de mentira, y hay como una reunión. O sea, hay como unos paralelos, parece que así como en la iglesia nos reunimos para tomar decisiones, parece que hay momentos, por lo menos con Reyes y Job, que como que Dios se reúne con ángeles, y no es que los ángeles le ayudan a tomar decisiones, no, simplemente Dios habla con ellos y hay una cierta interacción. Eso tiene que ver mucho con la cosmovisión hebrea, hermano Anthony, y hay que estudiar bien esos pasajes que hablan de esas reuniones. Pastor, esa muerte que está hablando Salmo 82 puede ser una alusión escatológica a los últimos tiempos. De que es escatológica porque el juicio final va a ser al final. Recordemos que los ángeles, los demonios, el anticristo han jugado al final. Entonces, de que hay escatología implícitamente ahí. Amén. Hermana Sandra, dígame. Iba a decir algo, hermana Sandra. Hermano, sí, por ejemplo, quedé un poco confundida con eso que el punto anterior que dice que debemos de tener cuidado cuando decimos que Dios necesita. Por ejemplo, yo he escuchado, incluso lo he dicho, uno a veces en la ignorancia, claramente, uno dice,
Por ejemplo, Dios necesita gente, sí, uno, o sea, Claro. por decir, Yo prefiero cambiar la palabra Dios necesita a Dios quiere. Prefiero utilizar esa palabra. Dios quiere. sí, porque una vez, significa- por ejemplo, hay unas personas que dicen a veces, Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo, Dios está buscando gente como tú. Y por ejemplo, si nos vamos a la Biblia que dice que Dios escoge a lo más vil y menospreciado. Ajá, bueno, de pronto hay que, ¿cómo se llama? Ver los términos en los que uno habla, porque a veces uno no sabe expresar bien de pronto lo que quiera decir, pero entonces en este punto, por ejemplo, uno no debe de decir eso. Dios necesita gente. Yo no me voy a cerrar a no lo diga, porque sé que puede variar el contexto. Yo lo que sí les recomiendo es traten de no decirlo, porque cualquier ratito uno puede decir algo de forma incorrecta, entonces para evitar un mal, mejor yo prefiero no acercarme ahí y yo cambio, por ejemplo, porque yo también lo he dicho, obviamente, en vez de Dios necesita, a Dios quiere. Dios quiere hombres que se levanten en la brecha, Dios quiere hombres que predican la palabra, Dios quiere mujeres que estén orando, que estén ayunando, Dios quiere que el pueblo se... Dios quiere. Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, de que Dios necesita, como dicen en Nicaragua, eso ya son otros 100 pesos. No es lo mismo, Dios quiere a Dios necesita, son dos cosas muy diferentes. Claro, así es. No había caído en cuenta de eso, pero es verdad. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de expresarse, porque a veces uno en el afán de expresarse es una cosa lo que uno tiene en el pensamiento y lo que sale por la boca. Sí, hay que tener cuidado. Hermano Carlos, iba a decir algo y vi que prendió su micrófono. No, está bien, pastor, estoy escuchando. Amén. Bien, entonces, amados hermanos, eso es todo por hoy. Tuvimos una clase un poquito extensa, pero creo que fue bastante buena. Referente a la tarea, hay una tarea para el día viernes, es un cuestionario, quizás algunos han entrado recientemente, voy a taguear de nuevo el documento de Word, ya un hermano envió su tarea, cuestionario 1. Me han preguntado algunos, ¿de dónde tengo que leer yo para responder ese cuestionario? Bueno, de la lectura esta de acá. Ahí los estoy tagueando. Cuando hagan ese cuestionario, me lo mandan al correo. Si no pueden responder todas las preguntas, esfuércese, tranquilo. No espere que sea fácil, lo que estaba diciendo al principio, si cueste porque es bueno. Entonces, no son preguntas tan fáciles de responder. Hay que pensarlas. Algunos me preguntan, ¿hay que responder según el libro o según el criterio personal? Haga ambas. Lea el libro y si tiene algo del libro que añadir, lo añade a su respuesta y añade su criterio personal. Y bueno, tienen hasta el viernes para entregar esa tarea y el próximo viernes ya mando el cuestionario ya de la próxima semana. El día viernes hay clase grabada con el profesor Juan Uciel y pues nada, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre el curso? Para concluir esta sesión. Bien, si no hay pregunta, vamos a orar y que sea, bueno, Dios ayudándonos, ¿no? Creo que fue una muy buena clase, todos aprendimos y cada clase va a ser así, vamos a aprender cosas nuevas. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos honra, gloria y alabanza por tu amor y misericordia. Gracias por esta clase, Señor, porque podemos pensar en tantas cosas, Señor. Podemos reflexionar, hay muchas cosas que debemos aplicar. Cuida nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan muy buen descanso. Cualquier duda que ustedes tengan, con confianza, me pueden escribir a WhatsApp. Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga. Les bendiga.